¿Cuántos amaneceres grises caben en una vida antes de que todos se vuelvan indistinguibles? Julián Martínez, a sus 74 años, había perdido la cuenta. El sol de Valdeolivos, ese sol andaluz que blanqueaba las paredes y doraba los olivos hasta convertirlos en plata vieja, apenas penetraba las persianas entornadas de su casa. Dentro reinaba una penumbra polvorienta, un silencio espeso solo roto por el zumbido monótono de la televisión y el quejido de sus propias articulaciones al levantarse. Se incorporó en la cama con un gruñido sordo. La artrosis en las manos, nudosas como raíces de olivo viejo, protestaba. La espalda, antes fuerte por décadas de trabajo en el campo, ahora era un mapa de dolores constantes. Se vistió con la lentitud de quien mide cada movimiento. Pantalones de pana gastados, camisa de cuadros, la vieja boina que rara vez se quitaba. El desayuno fue el de siempre, café recalentado y un trozo de pan duro. Miró sin ver la pantalla del televisor, donde unas figuras coloridas hablaban de cosas que no le importaban. El retrato de Elena, su mujer, sobre la cómoda, parecía observarle con una mezcla de cariño y reproche silencioso. 2 años. 2 años desde que ella se había ido, llevándose consigo el color y las palabras de la casa. Un golpe seco en la ventana. Era Dolores, la vecina, asomando la cabeza por encima de las macetas de geranios. «Buenos días, Julián. ¿Todo bien por aquí?» Julián se limitó a un movimiento de cabeza casi imperceptible, un gruñido que podía interpretarse como un sí. Dolores suspiró, acostumbrada. Sonó el teléfono, el fijo. Sabía quién era antes de descolgar. «Diga. Papá, soy Miguel. ¿Qué tal?» La voz de su hijo llegaba desde Madrid, desde otro mundo. Arquitecto, con su propia familia, su vida acelerada. Las conversaciones eran siempre iguales, cortas, llenas de silencios incómodos, preguntas que no esperaban respuesta real. «Bien, aquí ando. ¿Necesitas algo?» «No». «Bueno, te llamaba para saber». Otro silencio. Julián apretó el auricular. Sentía esa mezcla de anhelo y resentimiento que siempre le dejaban las llamadas de Miguel. Quería contarle quizás el dolor de espalda, la soledad que a veces pesaba como una losa, pero las palabras no salían. Se habían secado como la tierra en agosto. «Tengo que dejarte, papá. Mucho trabajo. Te llamo otro día. Cuídate. Adiós». Colgó. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Se sintió viejo, inútil, una carga. ¿Para qué seguir levantándose cada mañana? La rabia sorda le impulsó. Había una caja vieja en lo alto del armario del dormitorio, llena de papeles de Elena que nunca se había atrevido a tirar. Tenía que bajarla. Ahora, quizás encontraría algo, una respuesta, un recuerdo menos doloroso. Subió a una silla desvencijada, estiró el brazo. La caja estaba más pesada de lo que recordaba. Un tirón, un crujido de la silla. Y de repente, el suelo se acercó demasiado rápido. Cayó de costado, con un golpe seco que le sacó el aire. No fue un gran golpe, más bien un aterrizaje torpe y humillante. Se quedó ahí, tumbado en el suelo frío de baldosas, con la caja volcada a su lado, papeles esparcidos como hojas secas. No sentía un dolor agudo, solo el susto, la rabia impotente y una punzada de miedo helado. ¿Y si no podía levantarse? ¿Y si se había roto algo? ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que alguien lo encontrara? El golpe debió oírse fuera. La voz de Dolores sonó al otro lado de la puerta, aguda y alarmada. «Julián, ¿está usted bien? He oído un golpe». Julián intentó incorporarse, pero un mareo le obligó a quedarse quieto. «Estoy bien», gritó, aunque la voz le salió débil y temblorosa. «Voy a llamar a la doctora Nueva. No se mueva. Que no. Estoy bien, mujer. Déjeme en paz». Pero Dolores ya no escuchaba. Julián cerró los ojos. La doctora Nueva. Sofía Ramírez. Una joven de ciudad que había llegado al pueblo hacía unos meses. No había ido a verla. ¿Para qué? Siempre le dirían lo mismo, que era la edad, que tomara pastillas. Pero ahora estaba tirado en el suelo como un saco de patatas. La humillación ardía más que cualquier posible contusión. Quizás Dolores tenía razón. ¿Qué remedio? La consulta de la doctora Sofía Ramírez era pequeña, pero sorprendentemente luminosa. Paredes blancas, un par de láminas botánicas enmarcadas y un ligero olor a limpio que contrastaba con el aire viciado de la casa de Julián. La doctora, una mujer de unos 30 y pocos años, con una mirada directa y amable, le examinó con calma. Le hizo preguntas sobre la caída, sobre sus dolores habituales, sobre cómo pasaba el día. Julián respondía con monosílabos, mirando un punto fijo en la pared, la boina apretada entre las manos nudosas. Se sentía expuesto, vulnerable, bajo aquella mirada tranquila.
La caída no parece haber causado nada grave, Julián, dijo finalmente Sofía, sentándose frente a él. Un buen susto, eso sí, pero me preocupa otra cosa. Por lo que me cuenta, pasa mucho tiempo solo, apenas sale y sus comidas, bueno, no parecen muy variadas. Julián frunció el ceño. ¿A qué venía todo eso? Él había ido por la caída. Como lo que me apetece. Ya soy mayor para que me digan lo que tengo que comer. Sofía sonrió levemente, sin perder la calma. No se trata de decirle lo que tiene que comer, Julián. Se trata de ayudarle a sentirse mejor. La inactividad, la mala alimentación, la soledad. Todo eso empeora los dolores de la artrosis, le quita energía, le baja el ánimo. Incluso puede aumentar el riesgo de caídas como la de hoy. Él bufó por lo bajo. Palabras. Siempre palabras. Mire, continuó ella inclinándose un poco hacia adelante, no le voy a pedir grandes cambios. Solo una cosa muy pequeña para empezar. ¿Qué le parece si intenta dar un paseo corto cada día? Solo hasta el olivo grande que hay al final de la calle, ¿lo conoce? 10 minutos, ida y vuelta. Y otro ejercicio muy sencillo, que puede hacer sentado en casa, levantarse y sentarse de una silla firme 5 veces seguidas. Solo 5. Para fortalecer un poco las piernas. Le tendió una hoja de papel con los 2 deberes escritos con letra clara. Julián la cogió con desgana. ¿Y eso para qué va a servir? Para empezar a mover el cuerpo, Julián, para que los músculos no se duerman, para que le dé un poco el aire. Pruébelo una semana, solo una semana, y vuelva a verme. ¿Trato hecho? Su tono era amable, pero había una firmeza tranquila en su voz. Julián refunfuñó algo ininteligible, que Sofía interpretó como un sí. Se levantó, agarró su bastón rústico y salió de la consulta, sintiéndose aún más irritado que antes. ¿Paseos? ¿Ejercicios? Menuda tontería. Al día siguiente, sin embargo, algo le empujó a intentarlo. Quizás la mirada persistente de la doctora, quizás el aburrimiento, quizás un resquicio de su vieja terquedad, que ahora se volvía contra sí misma. Salió a media mañana, cuando el sol aún no apretaba demasiado. Caminó despacio, apoyándose en el bastón. La calle estaba casi desierta. Llegó al olivo grande, un árbol centenario de tronco retorcido, y se detuvo un momento, respirando con dificultad. El aire olía a tierra seca y algo más, algo verde y vivo. Dio la vuelta y regresó a casa. Se sentía cansado, pero también extrañamente despejado. Por la tarde recordó el otro ejercicio. Cogió una silla de madera maciza, la más firme que tenía, y se sentó. Intentó levantarse sin apoyar las manos. Le costó un esfuerzo enorme. Las rodillas protestaron. Se sintió torpe, viejo, ridículo. Consiguió hacerlo 3 veces antes de abandonar, maldiciendo en voz baja a la doctora y sus ideas peregrinas. Una semana después volvió a la consulta. «¿Y bien, Julián? ¿Cómo ha ido?», preguntó Sofía con una sonrisa expectante. «Ahí ando», murmuró el evasivo. «El paseo ese. Bueno, lo otro es una tontería. Me duelen las rodillas». Sofía asintió, comprensiva. Es normal que al principio moleste un poco. Los músculos no están acostumbrados, pero es importante seguir. ¿Y la comida? ¿Ha pensado en variar un poco? Julián iba a soltar otra respuesta cortante, pero Sofía se le adelantó. «Mire, le he traído esto». Le tendió una pequeña bolsa de tela. Dentro había un puñado de lentejas pardinas y una hoja con una receta escrita a mano. Potaje de lentejas de la abuela Carmen. Comida de antes, Julián. Seguro que Elena hacía unas lentejas buenísimas. Estas son fáciles de preparar, las legumbres le darán energía y son buenas para los huesos. Y otra cosa importante, intente mantener unos horarios más regulares para comer y para dormir. Acostarse y levantarse más o menos a la misma hora ayuda mucho al cuerpo a funcionar mejor. Julián cogió la bolsa y la receta sin decir nada. ¿Lentejas? Hacía años que no las comía. Elena sí que las hacía buenas. Un fogonazo de nostalgia le atravesó. Quizás por probar. Los días siguientes fueron una lenta y casi imperceptible sucesión de pequeños cambios. Siguió con sus paseos hasta el olivo grande, aunque algunos días la pereza o el dolor le tentaban a quedarse en casa. Descubrió que si iba más temprano, casi al amanecer, el aire era más fresco y apenas se cruzaba con nadie. El silencio del campo, roto solo por el canto de algún pájaro madrugador, tenía un efecto calmante. Incluso empezó a fijarse en detalles que antes ignoraba. La forma de las nubes, el color cambiante de las hojas de los olivos, el olor a jara después de una rara lluvia. Un día, movido por un impulso de aburrimiento y un estómago que protestaba por el pan con embutido de siempre, decidió probar la receta de las lentejas. Buscó una olla vieja, siguió los pasos con torpeza.
El olor que empezó a llenar la cocina le era familiar, reconfortante. Cuando las probó, no estaban tan buenas como las de Elena. Claro, pero no estaban mal. Se comió un plato entero, sintiendo un calor agradable en el estómago. Empezó a cocinar algo más a menudo, cosas sencillas, un guiso de patatas, unos huevos fritos con pimientos. Seguía comiendo solo, frente al televisor, pero la comida ya no era solo combustible, a veces era casi placentera. El ejercicio de la silla seguía siendo un suplicio. 5 repeticiones, a veces las hacía, a veces no. Le parecía inútil. Un día, mientras refunfuñaba por lo bajo sobre la gimnasia para viejos, recordó algo. Los estiramientos que hacía instintivamente después de una larga jornada vareando olivas. Movimientos lentos para desentumecer la espalda, los hombros. Y si intentaba algo así. Una mañana, muy temprano, en la intimidad de su pequeño patio trasero, probó hacer algunos de aquellos viejos estiramientos. Movimientos lentos, conscientes. Le alivió la rigidez de la espalda. Se sintió bien. Decidió seguir haciéndolo a su manera, sin decirle nada a la doctora. Era su pequeño secreto, su forma de recuperar el control. Su incursión en el mundo social fue igualmente gradual y reticente. Empezó a quedarse un poco más en el bar de Antonio, el hogar del jubilado. No solo para el café rápido de la mañana, sino también por la tarde. Se sentaba en un rincón, observando las partidas de dominó que se jugaban con fervor casi religioso en las mesas del fondo. Antonio, el dueño, un hombretón de pocas palabras, pero mirada aguda, le saludaba con un cabeceo y le servía el café sin preguntar. Un día faltaba un jugador para la partida. Manolo, el chato, uno de los habituales, miró hacia el rincón de Julián. Julián, ¿te echas una mano? Falta uno. Julián se quedó paralizado. ¿Jugar? Hacía años que no jugaba. Sacudió la cabeza. No yo, ya no me acuerdo. Anda ya, insistió Manolo, si esto no tiene ciencia. Venga. Casi a rastras le sentaron a la mesa. Jugó rematadamente mal. Se equivocó varias veces, provocando algún bufido impaciente de su compañero. Pero la concentración necesaria para seguir las fichas, la pequeña charla intrascendente, la rutina del juego, le distrajeron. Volvió a casa esa tarde sintiéndose extrañamente menos vacío. Empezó a ir casi todas las tardes. Seguía siendo callado, reservado, pero estaba allí. Formaba parte, a su manera, del paisaje del bar. En una de las visitas a Sofía, se quejó vagamente de que la cabeza ya no le regía igual, de que se le olvidaban las cosas. Eso también se puede ejercitar, Julián, le dijo ella. ¿Lee el periódico? A veces. Los titulares. Intente leer alguna noticia entera cada día, o hacer los crucigramas. Mantener la mente activa es tan importante como mover el cuerpo. Julián compró el periódico local al día siguiente. Intentó hacer el crucigrama. Era más difícil de lo que recordaba. Se frustró. Lo dejó. Pero al día siguiente volvió a intentarlo. Tardó casi 3 días en completar uno de los fáciles. La pequeña victoria le supo a gloria. Empezó a leer las noticias locales con más atención, a formarse una opinión sobre los asuntos del pueblo. Era otra pequeña ventana que se abría en su mundo cerrado, pero el camino no fue recto. Hubo un intento fallido que casi le hace tirar la toalla. Sofía le había animado a apuntarse a alguna actividad del hogar del jubilado que organizaba talleres y bailes. Un martes, armado de un valor que no sabía de dónde había sacado, se acercó por allí. El ruido, la música alta, la gente riendo y charlando animadamente, le abrumó. Se sintió fuera de lugar, un espectro en una fiesta a la que no había sido invitado. Una mujer con un collar de perlas brillantes intentó sacarle a bailar. Julián se zafó con brusquedad, murmuró una excusa y salió de allí casi corriendo, con el corazón latiéndole deprisa. «Esto no es para mí», se dijo furioso. «No estoy para estas tonterías». Se encerró en casa 2 días, rumiando su fracaso, convencido de que su sitio era la soledad. Sin embargo, pocos días después ocurrió algo inesperado. Estaba en el bar de Antonio, tomando su café matutino, cuando oyó al dueño renegar en voz baja. La vieja cafetera italiana, la que hacía el mejor café del pueblo según los entendidos, goteaba sin parar. Antonio intentaba apretar una tuerca con unos alicates, pero no había manera. «¡Maldita sea!». «Tendré que llamar al técnico otra vez», masculló. Julián observó la escena en silencio. Conocía esas cafeteras. En sus tiempos mozos había arreglado más de una. Se levantó, se acercó al mostrador. «A ver, deja eso», dijo con su habitual tono seco. Antonio le miró sorprendido, pero le cedió los alicates. Julián examinó la cafetera con atención.
Vio dónde estaba el problema, una junta desgastada y una rosca mal apretada. Con paciencia y la habilidad que aún conservaban sus manos nudosas, desmontó la pieza, limpió la junta, volvió a montarlo todo, apretando la tuerca con la fuerza justa. «Prueba ahora», ordenó. Antonio puso la cafetera al fuego. Esperaron en silencio. Ni una gota. El café subió con su habitual borboteo aromático. Antonio sirvió 2 tazas. Le tendió una a Julián. «Gracias, Julián, de verdad. Me has salvado de una buena. Este café corre por mi cuenta». La gratitud en la voz de Antonio era genuina. Julián cogió la taza sintiendo un calor que no era solo el del café. Se había sentido útil, por primera vez en mucho tiempo. Quizás no necesitaba bailes ni talleres ruidosos para conectar. Quizás podía encontrar su sitio haciendo lo que sabía hacer. Unos días después, otro vecino, Pepe el del huerto, le pidió consejo sobre cómo podar un olivo joven que no acababa de arrancar. Julián fue con él, le explicó con detalle, sintiendo cómo las viejas palabras y conocimientos fluían de nuevo. La sensación de ser necesitado, de tener algo valioso que ofrecer, era un bálsamo inesperado. Las llamadas con Miguel también empezaron a cambiar, muy sutilmente. Julián, casi sin darse cuenta, compartía pequeñas anécdotas de su día. Arreglé la cafetera de Antonio. Hoy he jugado al dominó y casi gano. Las lentejas de la doctora no estaban malas. Miguel, al otro lado de la línea, escuchaba con una atención diferente. Ya no eran solo preguntas de cortesía. Parecía genuinamente interesado. Quizás notaba un cambio en el tono de voz de su padre, menos apagado, menos resignado. Entonces, un jueves por la tarde sonó el teléfono. Era Miguel. «Papá, ¿qué? Que voy para allá este fin de semana. Llego el viernes por la noche». Es una sorpresa. Julián se quedó mudo. Así, sin más, sintió una oleada de pánico. ¿Qué encontraría Miguel? La casa desordenada, a él viejo y achacoso, pero debajo del pánico también sintió una chispa de ilusión. Hacía meses que Miguel no venía. «Bien», consiguió decir, «pues aquí te espero». Colgó el teléfono con manos temblorosas. Tenía poco más de 24 horas. De repente la casa le pareció más lúgubre, el polvo más visible, su propia ropa más gastada. Una energía desconocida le recorrió. Tenía que hacer algo. El viernes fue un día de actividad febril. Limpió la casa como no lo había hecho en años, barriendo, quitando el polvo, fregando el suelo. Abrió las ventanas de par en par, dejando que el sol y el aire fresco entraran a raudales. Decidió hacer el potaje de lentejas para la cena del viernes, el que le había dado la doctora Sofía. Fue al pequeño supermercado del pueblo a comprar los ingredientes, eligiendo las verduras con un cuidado inusual. Hizo su paseo matutino, pero esta vez llegó un poco más lejos, hasta el cruce del camino viejo. Hizo sus estiramientos en el patio con una concentración renovada. Estaba nervioso, expectante. ¿Qué diría Miguel? ¿Notaría algún cambio? ¿O le vería igual de viejo y acabado que siempre? Miguel llegó el viernes al anochecer. El abrazo fue breve, algo torpe, como siempre. Pero al entrar en la casa, Julián vio cómo su hijo miraba a su alrededor con una expresión de sorpresa contenida. «Vaya, papá, la casa está diferente, más luminosa». Julián se encogió de hombros, intentando disimular el orgullo que le inflaba el pecho. «He ventilado un poco». Cenaron en la pequeña mesa de la cocina. El potaje olía bien. Miguel comió con apetito. «Está bueno esto, papá. Hacía tiempo que no comía unas lentejas así». Hablaron de cosas triviales, el trabajo de Miguel, sus nietos, el tiempo, pero Julián notó que Miguel le observaba de una manera distinta, más atenta. En un momento de silencio, Miguel preguntó: «Oye, papá, ¿qué tal estás tú?» De verdad, Julián dudó. Podría quejarse, como siempre, hablar de la espalda, de la soledad, pero algo había cambiado. Miró a su hijo y casi a su pesar las palabras empezaron a salir de forma escueta, factual, sin buscar lástima ni aprobación. «Bueno, ahí voy. Ando un poco cada día», dice la médica esta nueva que es bueno para las piernas, «y hago unos estiramientos por la mañana». Miguel levantó las cejas, sorprendido. «¿Ah, sí? ¿Y te va bien? No sé si va bien o mal, pero me siento menos agarrotado. Y el otro día arreglé la cafetera del bar de Antonio». Goteaba. «¿En serio? No sabía que todavía te acordabas de esas cosas». «Algo se me ha quedado», murmuró Julián, removiendo las lentejas en el plato, «y hago los crucigramas del periódico. Para que no se me oxide esto», añadió, señalándose la cabeza con una media sonrisa torcida. Miguel se quedó mirándole un instante. No dijo nada, pero en sus ojos Julián vio algo que no había visto en mucho tiempo. Sorpresa, interés genuino, quizás una pizca de admiración.
un respeto nuevo. Era como si estuviera viendo a su padre de verdad, no al anciano pasivo y quejumbroso en que se había convertido, sino a alguien que a su manera seguía luchando, seguía haciendo cosas. «Me alegro, papá», dijo Miguel finalmente con una sinceridad que le llegó a Julián. «De verdad que me alegro». Ese momento de conexión breve y sin aspavientos fue suficiente. Julián sintió que algo pesado se levantaba de sus hombros. Se sintió visto, validado. Pasaron varias semanas. Los meses trajeron el otoño a Valdeolivos, tiñendo de ocres los bordes de los olivares. No hubo ninguna transformación milagrosa. Julián seguía siendo Julián, con su carácter seco y sus días buenos y malos. La artrosis seguía ahí, recordándole su presencia cada mañana. La ausencia de Elena era un hueco que nunca se llenaría del todo, pero algo fundamental había cambiado en el tejido de sus días. Su rutina ya no era gris y monótona. Se levantaba más temprano, casi siempre antes de que el sol despuntara del todo. Hacía sus estiramientos en el patio, sintiendo cómo los músculos respondían, doloridos a veces, pero vivos. Sus paseos diarios eran un poco más largos ahora. A veces se desviaba por senderos que hacía años que no pisaba, reconociendo el terreno con una mezcla de nostalgia y renovado interés. Caminaba con más soltura. El bastón a veces parecía más un compañero de viaje que una necesidad imperiosa. Comía mejor. No se había convertido en un cocinero experto, pero alternaba sus potajes con pescado a la plancha, ensaladas sencillas con productos del huerto de Pepe, a quien ahora ayudaba a cambio de verduras frescas. Incluso había aprendido a hacer un gazpacho decente, siguiendo los consejos de Dolores, con quien ahora intercambiaba saludos menos hoscos. Las tardes en el bar de Antonio se habían convertido en una cita casi fija. Jugaba al dominó 2 o 3 veces por semana. Ya no era el novato torpe, a veces incluso ganaba alguna partida, lo que le provocaba una satisfacción silenciosa y burlona. Participaba en las conversaciones con su habitual parquedad, pero escuchaba, asentía, soltaba algún comentario ácido que hacía reír a los demás. Estaba presente. Leía el periódico local de cabo a rabo, hacía los crucigramas con una destreza creciente. Incluso había desempolvado una vieja caja de herramientas y había empezado a hacer pequeñas reparaciones en casa.